Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a Living Hope, Esperanza Viva. Y en este momento queremos cantar una alabanza que es muy bonita porque habla acerca del Cordero y el León. Y el Cordero es el Señor Jesucristo que vino y se humilló y fue el sacrificio perfecto para darnos perdón de pecado, pero también Él resucitó al tercer día como un león poderoso, como el Rey Todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y a Él le cantamos en este momento el Cordero y el León. Él viene con poder y todo reino lo verá. Y cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, no. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Y todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Nadie. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Y quién como el Señor? Él es el león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, no, Y te damos gracias a ti, Cordero inmolado, por nuestros pecados moriste, pero moriste por amor a nosotros. Y te damos gracias por esa gracia que nos das y por ese perdón de pecados. Porque donde el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. Entonces te pedimos que nos des las fuerzas para vivir una vida santa y siempre pedir perdón cuando cometemos errores. Y servimos a un Dios rico en misericordia que nos perdona nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bienvenidos amigos oyentes. Hoy vamos a mirar la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y vamos a aprender sobre cómo es que el llamado de los seguidores de Cristo es para ser siervos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en esta escritura seguimos aprendiendo cómo es que los seguidores de Jesucristo necesitan ser como Cristo. Es por eso que empieza versículo 5, vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el llamado de nosotros es de reflexionar, de seguir, de imitar el ejemplo de Jesucristo. Obviamente, Él es el único Salvador y Hijo de Dios. A Dios en carne. Nosotros sabemos esto, pero Él nos da el ejemplo de cómo nosotros necesitamos vivir. Y entonces ahora Pablo nos va a enseñar 3 cosas sobre la realidad, la verdad de Jesucristo que nos puede ayudar este día. Bueno, siendo padre de 4 hijos, una de las cosas más curiosas que yo noto es de que cuando los niños eran pequeños, a veces querían imitar las cosas que hacía. Si me miraban trabajando en algo, ellos se querían meter, agarrar las herramientas. Si estaba manejando, ellos, si estaban pequeños, si estaban jugando dentro del carro, obviamente cuando estaba estacionado, ellos querían agarrar el volante. Los niños pequeños siempre quieren imitar lo que sus papás están haciendo. Bueno, en una manera espiritual, este día, esta palabra nos da el reto de que nosotros necesitamos imitar la vida de Jesucristo. ¿Y cuáles son las razones por cual Pablo nos exhorta a vivir en esta manera? Miremos aquí. Primeramente, miremos la primera parte de versículos 6 a 8. Nos damos cuenta de que versículo 6 dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto nos indica, nos enseña que Jesús, antes de venir al mundo, existió. Es por esta razón de que los cristianos con sana doctrina creen de que hay un Dios que se manifestó, que se refleja en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Obviamente, esta doctrina, esta enseñanza de la palabra, hay mucho misterio en esta enseñanza, pero aquí nos indica la palabra de Dios de que Él, Jesucristo, Él tenía una existencia antes de hacerse carne. Obviamente es un misterio de la palabra de Dios que predicamos. Pero aquí también nos damos cuenta de que Él tomó forma de siervo, hacerse semejante a los hombres. Entonces Jesucristo era Dios en carne, así es como la iglesia ha predicado por cientos y cientos de años, de que Él tomó la semejanza del hombre para salvar al hombre. Tomó la forma de siervo. Esta palabra en el griego es esclavo. El siervo es la misma palabra que se usa. Y entonces todo esto es decir de que Jesús tenía un origen, por decirlo así, un lugar a donde Él estaba, de que Él era divino antes que se manifestó como el
en hombre, en carne, que miramos aquí en las Escrituras, Él tenía un origen divino. Y es por eso de que miramos esto en Juan capítulo 1, de que el verbo estaba presente y el verbo se hizo carne. Es por eso que la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1 dice el siguiente: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo de aquí que estamos hablando es Jesucristo. En el principio el verbo existía ahí y el verbo era Dios. Una vez más, Jesucristo no solamente es un hombre que hizo buenas obras o que enseñó, tenía buenas enseñanzas. Jesucristo era divino, era humano y era divino. Y es por esta razón de que Pablo nos está enseñando de que Él, Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios en carne, tiene un lugar especial, divino, que nos llama a vivir en una diferente manera. Entonces, número 2, también miramos aquí, se hizo forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahora miramos de que Jesús se hizo obediente a los planes para rescatar la humanidad, para rescatarnos a nosotros. Jesús se hizo siervo, se hizo esclavo, se humilló, se hizo obediente hasta la cruz. Jesucristo dio su vida para usted y para mí, para que nosotros podamos tener nueva vida. Él dice aquí, se humilló, se hizo obediente y era siervo. Estas son las tres características que aprendemos sobre la vida de Jesús, de que reflexiona todo esto. Jesús pudiera venir al mundo y pudiera manejar la situación bien distinta, con todo poder. Él pudiera venir y hecho todos los milagros todo el tiempo para que Él pudiera tener un poder bien fuerte sobre la humanidad. Pero Dios en carne decidió humillarse, ser siervo, ser obediente hasta la muerte para salvarnos. Nos enseña una nueva manera de vivir. El ser humano siempre quiere ganar muchas cosas, quiere tener reconocimiento. El ser humano quiere ser egoísta. El ser humano quiere tener todo el reconocimiento posible. Pero este Dios que nosotros alabamos y testificamos y seguimos nos enseñó en Cristo Jesús una nueva manera de vivir, de humildad y obediencia. Le hago esta pregunta este día: ¿en cuáles maneras usted se está siendo obediente a la vida que Dios tiene preparado para usted? Esto es importante. El ser obediente es seguir a Dios cada día. El ser obediente es vivir las enseñanzas de la palabra. El ser obediente es entregándonos a confiar a Dios con nuestros planes en el futuro. Esto es lo que es ser obediente. Y Jesús nos enseñó un ejemplo más grande de la obediencia, que Él hasta dio su vida para perdonarnos. Así dice la palabra de Dios. Segundo, le hago la pregunta: ¿cómo usted está viviendo una vida humilde delante de Dios? El ser humano quiere estar en control. El ser humano quiere ser Dios, pero solo hay un Dios. Y el Dios que predicamos de la palabra de Dios es el único Dios. Por eso tenemos que ser humildes en nuestras vidas y nuestra manera de vivir. Y entonces, todo esto nos lleva a los últimos versículos que me emocionan tanto, porque dice así la palabra de Dios, que por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la
tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora Jesucristo, nos damos cuenta, es digno de ser alabado. Es por eso que nosotros como cristianos alabamos a Jesucristo. La palabra aquí nos da esa libertad de clamar su nombre y alabarlo y testificar de las buenas nuevas de Él. Y entonces Dios aquí en el versículo 9 también nos enseña de que el nombre de Él está sobre todo nombre. Esto es algo bien importante, porque solo era el nombre de Dios que era levantado o testificado en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo, que es bien judío, pero encontró las buenas nuevas de Jesucristo, agrava aquí la verdad de que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. También es digno de ser conocido y alabado. El nombre de Jesucristo es puesto en el mismo honor que Dios. Y es por eso que la palabra también habla de que toda rodilla se va a doblar. Es decir, de que todos se van a humillar, van a ser humildes delante de Jesucristo. Y también dice aquí que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, está diciendo de que nuestro testificar de Jesucristo, nosotros estamos diciendo de que solamente vamos a ser fiel a Jesucristo y a nadie más. Póngase a pensar aquí. Este día, a donde está, en su hogar o en su trabajo. En otras palabras, esta palabra nos enseña de que Jesucristo es el único que es digno de ser alabado y glorificado. De Jesucristo es el cual nosotros podemos confiar porque Él nos ha salvado. Él nos ha redimido. Jesucristo ha dado su vida para que todos nosotros podamos tener vida. Y entonces, cuando leemos la palabra de Dios, también nos damos cuenta aquí, a terminar esta bonita enseñanza, de que el arrodillarse, el testificar del nombre de Dios en el Antiguo Testamento es algo que solamente pasa para una alabanza a Dios. Lo digo nuevamente, el humillarse, el doblar la rodilla, como dice aquí esta escritura, el confesar de Dios, todo esto en el Antiguo Testamento es algo que es hecho para Dios. Y la palabra dice aquí que nosotros podemos alabar a Jesucristo en esa manera. Algo increíble. Sea un siervo. El reto para nosotros es seamos siervos como Jesucristo. Alabemos a Jesucristo. Reconozcamos lo divino, lo bueno de que Él trajo al mundo para que nosotros podamos reconocer quién es Dios y cómo es que Él nos ama y tiene un plan para nosotros. No se olvide de esta escritura este día y oro de que el Señor le enseñe más y más cada día cómo es que usted va a ser un siervo para Dios. Déjeme orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por el ejemplo que miramos en Jesucristo, y aunque hay mucho misterio en todas estas enseñanzas, tenemos lo suficiente en esta palabra para reconocer que Jesucristo es digno de ser alabado. Ayúdanos a alabar a Jesucristo, a ser siervos como Jesucristo, y más que todo que podamos darte la gloria, Dios Padre, en todo lo que hacemos este día. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros, amigos oyentes. Vayan en la paz de Jesucristo que pasa todo entendimiento.